Las Cruzadas. Del Brockhaus Conversationslexikon, Ámsterdam 1809. Las cruzadas pertenecen a las manifestaciones más singulares y extraordinarias de la Edad Media, y sigue siendo dudoso si causaron más daño que utilidad y promovieron más el mal o el bien. Las causas inmediatas residían probablemente más en el celo entusiasta con que en aquella época se veneraban las reliquias, y en la insatisfacción que se manifestaba por el hecho de que los infieles estuvieran en posesión de la Tierra Santa, que en un plan artificioso de los papas y del clero romano. Los cristianos peregrinos que se dirigían al Santo Sepulcro habían gozado durante un periodo considerable, mediante el pago de un modesto tributo, de la protección y seguridad de los árabes. Pero cuando tribus sarracenas sometieron a los árabes, los cristianos fueron maltratados y expulsados. El emperador griego Alejo Comneno, que temía el acercamiento de los turcos a sus propios estados, pidió ayuda al Papa, pero no pudo obtener nada hasta que el ermitaño Pedro de Amiens, que precisamente entonces regresaba de Tierra Santa, atravesó Francia e Italia, y con su aspecto que suscitaba compasión, pero aún más con la descripción extremadamente lastimera que trazó de la triste condición del Santo Sepulcro y de los cristianos angustiados bajo los infieles, inflamó los ánimos, y los llenó de odio furioso contra los turcos. Unánimemente se decidió en un sínodo, que el Papa Urbano II convocó en Clermont en el año 1095, una expedición general contra los infieles, y se juramentaron para la conquista de la Tierra Santa. Uno de los más nobles y valerosos caudillos de la época, el duque de la Baja Lorena, Godofredo de Bouillon, se puso al frente de los cruzados y partió el 25 de agosto de 1096 hacia la Tierra Prometida con un ejército de 90.000 hombres. Un enjambre de toda clase de gentuza, que ascendía a unas 200.000 personas, se derramó desde Francia y Alemania bajo el mando de Pedro de Amiens y otros caudillos por el mismo camino. Cometió en el Rin y en Hungría las más repugnantes infamias y crueldades, y habría sido posteriormente aniquilado por los turcos si el ejército de Godofredo de Bouillon no hubiera acudido en su ayuda. Tras indecibles fatigas se conquistaron diversas ciudades de Tierra Santa, y finalmente incluso se apoderaron de la ciudad de Jerusalén, de la cual Godofredo de Bouillon recibió en el año 1099 el título de rey de Jerusalén. Los demás caudillos obtuvieron otros dominios, y parecía que la tierra prometida estaba asegurada a los cristianos para siempre. Pero las discordias entre los príncipes provocaron pronto escisiones, y la vergonzosa conducta de los cristianos en Palestina, donde se abandonaron a las pasiones más desenfrenadas, fue causa de que los habitantes de aquellas regiones desearan que el reino de los europeos terminara cuanto antes, y fueron muy felices de que el valeroso sultán egipcio Saladino, con la toma de Jerusalén en el año 1187, pusiera fin de un golpe a las fechorías de los cruzados. En Europa se había conocido, no sin profunda preocupación, la situación difícil de los cruzados, y San Bernardo de Claraval, digno émulo de Pedro de Amiens, había efectivamente logrado convencer al rey Luis VII de Francia y al emperador alemán Conrado III para emprender en el año 1147 una nueva cruzada con 200.000 hombres. Pero se obtuvo tan poco como con las sucesivas cruzadas, que Federico I emprendió en unión con los reyes Ricardo de Inglaterra y Felipe de Francia en 1189, el conde de Monferrato en 1202, el rey Andrés de Hungría por consejo del Papa Inocencio III en el año 1217, el emperador Federico II en 1221, y Luis el Santo, rey de Francia, en 1270. Las provincias de la Tierra Prometida se perdieron todas, y a los príncipes engañados no les quedó otra cosa, después de la sensible pérdida que habían sufrido en sus tesoros y en sus tropas, que consolarse con los títulos vacíos de los dominios tenidos. Si se considera la condición de los reinos europeos en el momento en que las cruzadas fueron emprendidas, uno se asombrará menos de la enorme cantidad de personas que de todos los estamentos se hicieron alistar entre los cruzados, que de la debilidad e impotencia de los reyes y príncipes, que permitieron voluntariamente que sus países se despoblaran y la flor de sus tropas fuera sacrificada a una empresa sin plan e irrealizable.
Sin embargo, aunque una parte considerable de los ejércitos que se dirigieron hacia la tierra prometida estaba compuesta por combatientes experimentados y guerreros valerosos, la parte con mucho mayor estaba constituida por un montón de la gentuza más disoluta y de los bribones más abyectos, en los cuales Europa perdió solamente cierto número de ladrones y asesinos. Y si incluso las cruzadas no hubieran producido mayor utilidad, si no hubieran promovido el espíritu comercial, enriquecido la geografía, dado ocasión a muchos nuevos descubrimientos, y extendido y acrecentado el conocimiento del hombre, habrían sin embargo resultado muy útiles para Europa ya solo por el hecho de haberla liberado de una multitud de personas inútiles y dañinas, y de haber dado a quienes permanecieron la oportunidad de elevarse de la condición de bajeza y de dedicar mayor cuidado al cultivo de las tierras. El espíritu caballeresco dominante en Europa, al cual la clase de los burgueses y los comunes casi sucumbía, encontró en las cruzadas nuevo alimento y un vasto campo para acciones viriles, pero al mismo tiempo la nobleza fue humillada por las fatigas y las dificultades que tuvo que soportar en ellas, e inducida a un comportamiento más humano hacia sus súbditos. Que por otra parte entre las desventajas que derivaron de las cruzadas para los estados europeos hubiera cierto número de enfermedades nuevas, antes desconocidas, es notorio. Epílogo histórico interpretativo. Esta entrada del Brockhaus Konversationslexikon, obra enciclopédica alemana publicada en Ámsterdam en 1809, constituye un documento valioso para comprender cómo la cultura protestante alemana de principios del siglo XIX, madurada en el seno de la Ilustración dieciochesca, miraba al gran fenómeno medieval de las cruzadas. La publicación en Ámsterdam, en un momento en que Alemania estaba convulsionada por las guerras napoleónicas y las capitales editoriales alemanas como Leipzig sufrían censuras y restricciones, no es casual. Los Países Bajos ofrecían todavía aquella libertad de imprenta y aquella apertura comercial que permitían la difusión de obras destinadas a un público burgués culto y cosmopolita. El texto traiciona inmediatamente su matriz protestante, aunque filtrada a través de la racionalidad ilustrada que había marcado profundamente la cultura alemana de la segunda mitad del siglo XVIII. El ataque a la veneración de las reliquias como causa primera de las cruzadas constituye un topos clásico de la polémica protestante contra el catolicismo medieval. El culto de las reliquias había sido uno de los blancos privilegiados de Lutero y de la Reforma, visto como superstición idolátrica que alejaba a los fieles de la auténtica espiritualidad evangélica. Interesante, sin embargo, notar cómo el autor no apunta directamente contra los papas y el clero romano como orquestadores deliberados de la empresa, sino que tiende más bien a presentar las cruzadas como un movimiento espontáneo de fanatismo popular católico. Esta elección interpretativa refleja probablemente una doble estrategia. Por un lado, evitar una polémica demasiado directa que podría sonar burda y sectaria en una obra de carácter enciclopédico destinada a lectores de diversas confesiones. Por otro, subrayar la peligrosidad intrínseca del catolicismo popular cuando se abandona a la emotividad religiosa sin el control de la razón. La figura de Pedro el Ermitaño emerge como la encarnación perfecta de este entusiasmo irracional. Un agitador que con su aspecto compasivo y sus descripciones lastimeras enciende un incendio que se propaga a través de Francia e Italia, es decir, a través de los dos grandes países católicos por excelencia. No escapa el contraste implícito con lo que era la concepción protestante alemana de la religiosidad auténtica, fundada en la lectura individual de las Escrituras, en la sobriedad del culto y en el primado de la conciencia individual. El odio furioso contra los turcos que Pedro suscita en las masas se presenta como el fruto envenenado de una religiosidad emotiva e irracional, lejana a años luz del ideal protestante de una fe meditada e interiorizada. Particularmente significativo es el juicio sobre la conducta de los cruzados en Palestina, donde se abandonaron a las pasiones más desenfrenadas con una vergonzosa conducta que hizo a los habitantes locales desear el fin del dominio europeo. Aquí emerge con claridad la perspectiva moral protestante, que ve en el catolicismo una religión incapaz de disciplinar verdaderamente las pasiones humanas, una forma de cristianismo que se limita a rituales exteriores sin producir aquella transformación interior que el protestantismo considera esencial.
La descripción de Saladino como valeroso sultán egipcio que pone fin a las fechorías de los cruzados suena casi como un juicio de Dios sobre la corrupción del catolicismo cruzado. Un musulmán se revela moralmente superior a los cristianos papistas, lo que para un lector protestante de la época tenía el sabor de una lección teológica profunda sobre la hipocresía del catolicismo romano. La distinción social entre los participantes en las cruzadas refleja no solo la actitud aristocrática y burguesa típica del siglo XIX, sino también una concepción específicamente protestante alemana de la sociedad. La valoración de los combatientes experimentados y guerreros valerosos contrapuesta al desprecio por la gentuza disoluta y los bribones abyectos revela la ética del trabajo y de la responsabilidad individual cara al protestantismo. Las masas populares católicas, privadas de aquella formación moral que deriva de la lectura individual de las escrituras y del examen de conciencia, se revelan incapaces de autodisciplina y se convierten naturalmente en instrumento de desorden. La definición de este enjambre como ladrones y asesinos de los cuales Europa se liberó ventajosamente tiene un sabor casi maltusiano, anticipando aquellas teorías demográficas y económicas que caracterizarían el pensamiento liberal decimonónico, pero se apoya también en una concepción protestante de la dignidad individual fundada en la educación religiosa y en la responsabilidad personal. Lo que hace particularmente interesante esta entrada es la ambigüedad de fondo que la recorre. Si las cruzadas fueron el producto del fanatismo católico, ¿cómo es que produjeron sin embargo algunos beneficios para Europa? El autor resuelve esta tensión recurriendo a una interpretación típicamente ilustrada y protocapitalista: los beneficios fueron efectos colaterales no intencionales, consecuencias indirectas de una empresa irracional. El desarrollo del comercio, la ampliación de los conocimientos geográficos, los nuevos descubrimientos científicos no fueron el resultado de la misión religiosa, sino más bien subproductos de la expansión europea. Es más, el despoblamiento causado por las cruzadas se convierte paradójicamente en una ventaja, permitiendo a los supervivientes mejorar su propia condición económica y dedicarse con mayor eficiencia a la agricultura. En esta lectura protoliberal, que recuerda las teorías económicas de Adam Smith sobre la división del trabajo y sobre las ventajas del libre comercio, emerge una concepción de la historia donde el progreso material procede independientemente de las intenciones religiosas, es más, a veces precisamente a pesar de ellas. La reflexión sobre los efectos de las cruzadas en la nobleza europea merece particular atención. El espíritu caballeresco encontró en las expediciones orientales nuevo alimento, pero la nobleza fue también humillada por las dificultades e inducida a un comportamiento más humano. Esta dialéctica entre fortalecimiento y debilitamiento de la aristocracia refleja probablemente la perspectiva de una burguesía alemana protestante que veía en la antigua nobleza feudal católica un obstáculo al progreso social y económico. Las cruzadas, en esta lectura, habrían iniciado aquel proceso de erosión del poder aristocrático que culminaría en la afirmación de la burguesía comercial protestante, portadora de valores de laboriosidad, racionalidad económica y responsabilidad individual contrapuestos al etos aristocrático guerrero medieval. La mención final de las enfermedades nuevas, antes desconocidas, añade una nota materialista que completa el cuadro. También en el plano biológico las cruzadas se revelaron dañinas, trayendo a Europa pestilencias desconocidas. Esta atención a los aspectos sanitarios y epidemiológicos anticipa aquella historiografía científica que se desarrollaría durante el siglo XIX, pero se inserta perfectamente en el tono general del texto, donde las cruzadas emergen como una experiencia complejamente negativa desde el punto de vista racional, aunque parcialmente redimida por sus efectos económicos y sociales involuntarios. En conjunto, esta entrada del Brockhaus nos restituye la mirada de la Alemania protestante ilustrada sobre la Edad Media católica, una mirada crítica pero no carente de matices, que condena el fanatismo religioso y la irracionalidad de las masas católicas sin negar, sin embargo, que de la confusión medieval emergieron de todos modos algunas semillas de progreso. Es una lectura que precede en décadas tanto las interpretaciones románticas nacionalistas como las reivindicaciones católicas de las cruzadas, permaneciendo anclada a una valoración racionalista y moralmente severa,
típica de aquella cultura burguesa protestante alemana que se consideraba heredera de la Ilustración y portadora de un cristianismo más auténtico y racional respecto a la tradición católica romana.